Muy buenas noches, soy Alejandro Silva, gracias por acompañarnos en la nocturna. Esta noche vamos a abordar el autismo, mitos y realidades. Es una casi dato certero que aunque estamos en estos momentos del siglo XXI, de 2025, sigue habiendo demasiados mitos sobre esta condición con la que muchas personas viven en México, en Estados Unidos, en América Latina y en todo el mundo. Y para pues despejarnos las dudas, saber cómo podemos actuar en dado caso de que usted sea padre de familia y tenga un hijo del cual usted tenga pues la sensación de que tiene esta condición y a dónde acudir para los diagnósticos, nos acompaña Brenda Cruz, psicóloga de la Asociación Regimontana de Niños Autistas, conocida como ARENA. Así es. Gracias, Brenda, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Queremos entrar a detalle primero con este tema. Primero, a ver, sí hay muchos mitos aún cuando hemos visto que se visibiliza esta condición, se visibiliza en medios masivos, en productos culturales. Digo, desde la serie Big Bang Theory, donde los personajes se decía, o se mencionaba que tenías Asperger. Más recientemente, series en Netflix, donde hablan incluso de relaciones afectivas entre personas con ese espectro. ¿Aún así hay demasiados mitos de esta condición? Sí, porque sigue habiendo mucha desintegración, o sea, mucha exclusión en las mismas escuelas, entonces es por los mismos mitos que existe dentro de la condición. Esta exclusión en las escuelas, estoy asumiendo que no se combate, ¿no? Y en México a lo mejor menos, ¿no? Sí, 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 y no solo hablando de la condición del trastorno del espectro autista, sino en otras condiciones, hablando de trastornos del neurodesarrollo, pero sigue siendo algo que está latente, o sea, que sigue ahí porque hay mucho desconocimiento de no solo el autismo, sino de otras condiciones. Vamos a irnos un poco definiéndonos cómo se definiría una persona dentro del espectro autista. Ok, primero que nada es una condición de vida, no es una enfermedad, porque una enfermedad la podemos combatir con algún medicamento o tratamiento, y la condición es ciertas características que acompañan a la persona a lo largo de toda su vida. Se le llama un trastorno del neurodesarrollo porque se detecta a partir de edades muy tempranas. Se puede empezar a detectar desde lo que es el año y medio, año 8 meses aproximadamente, y por la afectación en ciertas áreas del desarrollo. Las principales, comunicación y lenguaje, aunado al área social, pero también los intereses y el juego que llamamos como intereses restringidos o el juego repetitivo. Me queda claro lo que es juego repetitivo. Digo, todos los niños a lo mejor lo vemos como normal, ¿verdad? Que les gusta mucho un peluche, les gusta mucho un juguete, les gusta mucho una actividad específica hasta ahora. Pero el otro aspecto, ¿cómo se define o cómo lo puedes visualizar? Los intereses restringidos, como lo dice el nombre, es este interés tan obsesivo que no hay como la introducción de algún otro en esos intereses. Por ejemplo, hay como algunos muy particulares que suelen ser frecuentes, pero que no siempre son los mismos en la persona, los dinosaurios, y saberse todos los nombres de los dinosaurios, la época, etcétera, y que ya no llegan a hablar de algún otro tema que no sea solamente el de los dinosaurios, por decirlo de cierta manera, ¿verdad? Entre otros temas más, que pueden ser los números, letras, colores. Ya hablando de adultos, pues hablan mucho sobre el tema de la ciencia, física, etcétera. Eso es un interés restringido, o sea, al grado de que no incluyo otra cosa en mis intereses, pero también ese interés lo llevo a la parte social. He visto memes, creo que muchos los han visto, de ese tema, ¿no? De tal cosa es porque eres autista o porque tienes el aspecto, ¿no? Uno de ellos es escuchar la misma canción 200 veces, ¿no? ¿Caería dentro de este tema de los aspectos restrictivos? No tan así, o sea, sí son temas como muy específicos por los cuales ellos se interesan. Digo, cuando nosotros tenemos interés por algo, pues lo hacemos, también hacemos esto de repetición, pero llega un punto en el que nosotros podemos mediar, ¿no? Ya fue suficiente, ya lo escuché varias veces, lo dejo ahí por un ratito, voy a hacer esto porque y voy a dejar de lado, por ejemplo, el repetir la canción. Y en el caso de ellos es como un poquito complicado el dejar de hacer eso que les interesa por hacer otras cosas a lo mejor de la vida diaria, ¿no? Como a veces hasta puede ser comer, dormir, ir al baño, etcétera. Entonces por eso viene ahí esta parte de restricción, la restricción. En este caso del espectro autista,
¿cómo los padres se dan cuenta o empiezan a sospechar? No sé si pueda mencionar que sospechen, ¿no? de esa condición. ¿Cómo los padres empiezan a dar cuenta o empiezan a percatarse de que su hijo pudiese tener esa condición? Principalmente el lenguaje, es de las primeras como señales que vienen en este caso a valoración, a compartir las familias de que es que estamos preocupados por el lenguaje. Bueno, ¿qué pasa en el lenguaje? Está ausente y se comunican de diferentes formas, le llamamos nosotros intenciones comunicativas. El niño que te toma de la mano y te lleva hacia algún objeto, usando tu mano como una herramienta para comunicar que quiero el agua, por ejemplo, o te jalo y te llevo hacia algún espacio, ya hacia la cocina, la cama, y te estoy tratando de comunicar, ¿no? Los papás al final tienen ese instinto y saben, ya tiene hambre, ya se quiere dormir, pero no lo verbaliza, y acompañado del jalar la mano, usar tu mano como señalamiento, no hay un contacto visual, que es la parte social que se combina con la parte de la comunicación. Es de las principales como señales que pueden detectar los papás. También el tema de le hablo y no me corresponde, o sea, le hablo por su nombre y es como si yo estuviera hablándole a la pared, ¿no? O sea, como si no me escuchara, como si estuviera sordo. Y pues ya hacen sus estudios principales, ¿no? Del oído, saber si escucha correctamente. Al corroborar que escuchan correctamente, bueno, ¿por qué no voltea cuando yo le hablo por su nombre? De los otros es el poco contacto físico, o sea que lloran mucho si los traen cargados o que prefieren estar haciendo otro tipo de juegos. Y otro también que comparten mucho las familias, les conocemos como las estereotipias, que son estos movimientos repetitivos, ¿no? Entre el movimiento de manos que conocemos coloquialmente como aleteo, o también hacen mucho como, yo le digo como si estuvieran vibrando, ¿verdad? O sea que hacen mucho esto cuando están emocionados. Eso es como de los principales y con los que muchas familias llegan. Algunas, y no pasa en todos los casos, hay una regresión. Iba un desarrollo regular y en algún punto, ya sea 1 año, 8 meses, 2 años de edad, se retroceden las habilidades. Es decir, si decía algunas palabritas, dejó de decirlas. Eso es como de los principales también señales que nos comparten las familias. Y me llama la atención, curiosidad, ¿verdad? de tema ahí. ¿Por qué es que ocurren esas regresiones con las personas en esas condiciones? No hay un porqué, y no hay un porqué porque no pasa en todos los casos. Por eso es un espectro, o sea, puede ser que el niño se vaya desarrollando de la misma manera y no haya presencia del lenguaje, pero también hay niños que a cierta edad pudo haber sucedido alguna situación particular y de ahí se viene como algún tipo de regresión. Hay familias que también nos reportan que no hay una situación en particular y simplemente observaron que se retrocedieron las habilidades. Obviamente tiene que pasar un proceso, ¿verdad? Como dices tú, de primero descartar que tengan un tema auditivo para luego ya empezar a ver otras señales. Pero me imagino que no siempre se llegan a organizaciones como ustedes que están pues preparados, ¿verdad? Que se dedican a ese tipo de atención. Van con cualquier médico, con su médico familiar, con el entorno. A lo mejor pueden tener un terapeuta familiar, ¿verdad? Pero no está especializado en esos temas. ¿Eso dificulta el diagnóstico temprano y incluso necesario para estos niños? Sí, porque también hay de todo. Hay familias que están como muy alertas, abuelitas, sinceramente abuelitas que están como muy al tanto del desarrollo y ya le meten aquí la duda a la familia de que, oye, algo no está bien en el niño, porque no habla, porque yo le pido esto y no lo hacen, ¿no? En la experiencia de, claro, ya he tenido varios hijos y esto no debe de suceder. Pero también está la otra parte de las familias en las que dicen, déjalo, todo a su tiempo, tu tío habló tarde, a los 4 años, entonces va a hablar más tarde, ¿no? Entonces, eso es como lo principal. Ya la familia puede a veces ser o un pase de vamos a ver qué está pasando, o a veces una barrera para que la familia no busque una detección temprana. Ya los pediatras, algunos, no todos, pero sí ya hay pediatras que pueden decir, hay que estar al pendiente porque veo que sí está todo bien con el desarrollo físico, pero el otro, oye, nada más tiene una palabrita, no tiene las 10 palabritas que a su edad debe de estar diciendo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estos pediatras pues ya tienen como esta alerta, o sea, esta observación de decir, hay que canalizar y normalmente canalizan con algún neuropediatra. Entonces, pues ya es un paso, ¿verdad? Para que el neuropediatra diga, hay que aplicar ciertas pruebas o hay que hacer ciertos estudios para detectar qué está pasando con el niño.
Pero no es una política pública, ¿no? O sea, el tener esa claridad, ese entrenamiento en los pediatras para enviar a los niños ese diagnóstico cuando detectan las señales, ¿no? Sí, No hay eso, ¿no? No hay eso. Realmente, de hecho, hay especialistas que son pediatras del desarrollo, o sea, como que el pediatra sabemos que es de infantes, pero que están más especializados en como que en el desarrollo, ya no solo en lo motor, sino en el desarrollo de otras áreas para detectar algún trastorno, alguna condición a edades más tempranas. En el Seguro Social sí existe esta parte, como que sí hay como un tipo cadenita de canalización, pero pues ya sabemos qué pasa muchas veces con el seguro, es más tardado por la atención que brindan a demasiada gente, y ese es el deber ser, o sea, sí debería haber un deber ser de pediatra, a lo mejor neuropediatra, canalizar al tema de audiometría o un otorrinolaringólogo, y luego ya canalizar con un genetista. También es importante con un diagnóstico diferencial detectar si no hay alguna situación genética, y a lo mejor luego ya la aplicación de pruebas dependiendo del diagnóstico que se esté observando. Estoy entendiendo que las primeras detecciones de esos comportamientos se dan al año y medio de vida del niño. ¿No? Puede haber señales desde edades muy tempranas, de bebés desde el año de edad, pero ya con mayor certeza se pueden observar al año 8 meses, año y medio. Entonces, si no hay política pública y apenas se está viendo en el caso del IMSS, ¿no? Que debería ser el servicio de salud de los mexicanos, que también ha acotado porque pues, no todos tienen trabajo formal y acceso al IMSS. ¿Esa sería la primera deficiencia como país que tenemos ante todo lo que es el aspecto autista? Sí, porque muchas familias, a pesar de acercarse al seguro, lo que detectan es eso, es muy tardado. O sea, se tardan un tiempo considerable para hacer como esta canalización a especialistas. Y ya está sucediendo en el ámbito privado, o sea, nosotros podemos canalizar con algún especialista, y el especialista se puede también tardar mucho tiempo en dar una cita por la demanda que tiene. Entonces, eso creo que ese es el principal como déficit que podemos llegar a tener ahorita como sociedad. O sea, no hay como un proceso que hay que seguir, y es tardado, o sea, sí es un proceso tardado. Si lo queremos empezar 3, 4 años, pues bueno, la intervención se está pausando, o sea, lo que buscamos es intervenir tempranamente, pues ya estamos ahí, no tarde, pero sí nos estamos tardando en cuanto a saber qué está pasando con nuestro niño o niña. En esta introducción que tenemos del tema, vamos a corte y regresamos para ahondar en otros puntos de este tema. Sí, creo que queda claro, debe quedar claro a nuestra audiencia también el hecho de que no se está atendiendo o no se visibiliza lo suficiente, y más allá de eso, no se atiende y no se crean o no se buscan las acciones o los protocolos para atender a este tipo de niños con estas condiciones. Vamos a corte, regresamos y estamos aquí en La Nocturna. No se vaya, continuamos platicando con nuestra invitada. Qué bueno que sigue aquí en La Nocturna. Seguimos platicando con Brenda Cruz, psicóloga de la Asociación Regimontana de Niños Autistas, ARENA, sobre este tema. Y en el primer bloque nos queda claro cómo definirlo, cómo comprender el término. Y segundo, pues que no hay una política de atención y se pierde tiempo para poder llegar a un diagnóstico. En el caso de ustedes, entrando a lo que se dedican ustedes, ¿tienen algunas acciones concretas que estén realizando de manera con gente que llega a pedirles ayuda y un poco más hacia la sociedad para concientizar sobre el autismo? Sí, pues principalmente ARENA atiende la valoración, o sea, desde el año 4 meses, 5 meses, aunque todavía no detectemos ahí o podamos confirmar un diagnóstico formalmente, pero ya podemos ver señales, ¿no? Y si ARENA, o bueno, la condición trastorno del espectro autista en ese momento no se ve con claridad, ya podemos empezar a canalizar
para empezar una intervención dependiendo de las necesidades de la persona. Y pues en este caso Arena da terapias a chicos desde el año 8 meses hasta los 15 años de edad, y es la principal manera en la que nosotros podemos como aportar a la sociedad. Tenemos ya 27 años, Arena ya hace 27 años que fue fundada, y por eso, por familias, por mamás que se encontraron en un consultorio y que vieron que no había como un lugar especialista entre pláticas surgió Arena. Iniciaron así como conferencias, pláticas, etcétera, hasta llegar a lo que ahorita es Arena, ¿no? Una institución que brinda la intervención a niños. Quisiéramos dar más, o sea, quisiéramos apoyar ya hasta la parte de adultos, pero pues a veces las manos no son suficientes, ¿no? Pero pues ya con la parte en este caso en el departamento que yo estoy, que no es solo diagnóstico, sino también esta orientación, ¿no? Porque hay familias que dicen, bueno, terapias en Arena ahorita no es opción por X o Y motivo, pero está pasando esto, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y ahí uno también entra en la experiencia que tenemos y lo poquito que podemos llegar a saber, porque nunca terminamos de aprender, pues es eso, o sea, orientar a la familia hacia un mejor proyecto de vida, o sea, en la persona, y que tenga una mejor calidad de vida la persona con la que estamos tratando, ya sea en terapia o en valoración. Sí, iba a preguntar por qué hasta los 15 años, pero ya me queda claro que no nos alcanza pues las manos, ¿verdad? Para llegar a atender a ya adultos o jóvenes que ya pasan los 20 años, que en teoría estarían pues hasta terminando la universidad, ¿verdad? Exacto. Y tendrían que haber pasado por todos esos procesos obligados de socialización con esa condición. ¿Cuál sería entonces el enfoque, si van desde pequeñitos hasta los 15 años, cuál sería el enfoque que tiene Arena en cuanto a la orientación o a las terapias o el apoyo a ese tipo de condición? Ok, Arena tiene un enfoque pues propio, ha tratado como de seleccionar lo mejor de cada estrategias, de cada modelo. Arena trabaja por medio de terapias grupales y es más psicoeducativo, o sea, las terapias son más orientadas a lo psicoeducativo, o sea, el trabajo en mesa, instrucciones a través de apoyos visuales. Utilizamos un método de comunicación que hemos visto que aumenta la parte del lenguaje, pero también puede ser una alternativa cuando los niños pueden llegar a no presentar el lenguaje, que también puede llegar a suceder, ¿no? Entonces, es más como un enfoque psicoeducativo, al ser como una terapia grupal, pero o sea, sí trabajamos muy específicamente por áreas, o sea, la parte de comunicación, la autonomía y la independencia es algo muy importante para Arena. Queremos fomentar niños que sean autónomos e independientes y mejorar su calidad de vida en muchos aspectos. Entonces, cada terapeuta está buscando lo mejor para el niño, desde que, bueno, detectan algo familiar, hay un departamento también que se encarga como de la orientación a la familia. Si alguien requiere canalización con un especialista, psicólogo, etcétera, también, porque la familia es el sustento del niño. Entonces, si algo está mal en la familia, también se va a ver reflejado en el pequeñito o pequeñita. Entonces, tratamos como de abarcar todo lo que es necesario para la persona dentro de la condición. Muchas cosas dudas que quiero ampliar o aclarar de todo lo que me dices. Creo que empezaría un poco con qué es más relevante en la atención de los pequeños. Yo creo que me parece que lo más relevante debe ser la autonomía, ¿no? El hecho de que van a llegar a ser adultos y un adulto en algún momento tiene que ser autónomo, esté solo o esté en pareja, ¿no? Entonces creo que ese sería el enfoque. Mi pregunta es, ¿ese sería el enfoque o el objetivo? Es parte de los objetivos. También creo que uno de los principales objetivos es la comunicación y el lenguaje. ¿Por qué? Porque de ahí se pueden derivar otro tipo de comportamientos que la sociedad no ve como aceptables. Por ejemplo, cuando hay una barrera en la comunicación, pues entonces no podemos interactuar, no puede haber tanta interacción social. Cuando hay una barrera en la comunicación y yo no te puedo informar cómo me siento, qué me duele, qué me gusta, qué no me gusta, el niño puede llegar a tener alguna conducta, le llamamos conductas disruptivas, o sea, una conducta que ante la sociedad no es correcta, y eso puede traer, pues bueno, ¿no? La parte de que la sociedad juzgue. Entonces, sí, es principalmente estas dos, ¿no? Autonomía e independencia, pero también la comunicación y el lenguaje, porque ambas pues nos llevan a tener personas que tengan una mejor calidad de vida, y eso es como lo principal, que tengan las oportunidades de poder, o sea,
pues incluirse todos sus entornos y sus contextos. Es como de los principales objetivos. Obviamente ustedes se enfocan en los pequeños que van a la educación básica, donde digamos que legalmente no hay manera de que no vayan. A lo mejor a la universidad es una decisión y no van, o a la misma prepa, a lo mejor la familia, el niño, el joven dice, bueno, ya no quiero estar padeciendo la discriminación o el bullying, que no debería ser, digo, creo que deberían de ir a la prepa de todas formas. Entiendo que es más complejo y puede ser un entorno mucho más agresivo, pero el enfoque en qué se enfocan, en qué se concentran para que el niño logre esas competencias estando en entornos como es la educación básica, donde me refiero a fuerzas tienes que estar ahí. O sea, no hay manera de que no estés en una primaria o que no estés en una secundaria. Arena lo que busca es prepararlos justamente para el tema de inclusión. La inclusión nosotros lo vemos como este brinco a irse a una escuela regular, ya sea un preescolar o una primaria. Ya cuando están en una primaria mayor, o sea, tercero, cuarto, una secundaria, ya tienen tiempo en la educación regular y Arena van y complementan aquellas habilidades que les falta desarrollar. Pero hablando en edades más tempranas, el enfoque es eso, o sea, que puedan comunicar, que puedan controlar esfínteres, que es que puedan ir al baño de manera independiente y que puedan llevar a cabo aquellas indicaciones que se llevan en una escuela regular. Es decir, de las principales habilidades que se buscan, les llamamos nosotros repertorios básicos, que es la atención, la imitación y el seguimiento de instrucciones. Algo con lo que yo me topo mucho con las familias es como eso, es que no sigue las indicaciones de la maestra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Una maestra da indicaciones a nivel grupal. Nuestros chicos requieren normalmente una indicación más individualizada, o sea, directamente, Juanito, hay que hacer esto, ¿no? Y las maestras lo dan de manera pues grupal, ¿no? Entonces es como, eso es lo principal que estamos tratando de trabajar en edades más tempranas, la parte del desarrollo de estos repertorios básicos, que pongan atención, ya sea en mesa, que pongan atención a nivel como más contexto abierto, a la maestra o a la persona, que imiten, porque la imitación los lleva a adquirir habilidades y que sigan instrucciones. Si hay hay diferentes instrucciones muy simples, más complejas, donde tienes que hacer algo, pero también pensar y decir algo. Entonces, ese tipo de variación, pues es complejo para ellos y es como el principal enfoque. Entonces, el enfoque que estoy percibiendo en lo que me explicas es lograr que el niño, no quiero decir que se adapte porque creo que es agresivo, pero que sí comprenda que tiene que participar de una manera siguiendo las instrucciones, vamos, que debe de adaptarse un poco a entender que está en un entorno grupal y que no nada más es él el centro de atención o que es parte como un dando y dando, ¿no? O sea, así como queremos que los maestros se adapten a nuestro niño, pues en algún punto nuestro niño también buscar que se adapte a un nivel de escuela, ¿no? Porque pues en las escuelas hay N cantidad de niños en los salones, o sea, hay 20, 30 niños, o sea, es demasiada la población. Entonces, pues es más complejo para ellos. Entonces, sí, también buscar que nuestros chicos se adapten también a ese tipo de ambiente. Ahora, me imagino que los padres también se les prepara para, pues, avisar a la escuela, ¿verdad? Oye, mi hijo tiene una condición diagnosticada, necesita un poco más de atención. Eso, ¿lo incluyeron desde el principio o han desarrollado ese tipo de atención de parte de ustedes para preparar a los padres en la inclusión? Sí, se ha ido desarrollando, o sea, ha sido todo un proceso. Sí existe en Arena un departamento de inclusión, tiene un nombre más largo el departamento, pero así como palabras cortas, inclusión, desde el inicio de ciclo se evalúa al niño para saber si tiene las habilidades para próximamente incluirse en una escuela regular y de ser así, a los papás se les va acompañando durante todo el ciclo terapéutico, nosotros le llamamos así, para que vaya trabajando también esas habilidades desde casa, para que vaya conociendo cuáles son los derechos de sus niños en cuanto al tema de inclusión y al mismo diagnóstico, para que también vayan buscando una escuela con las mejores condiciones también, ya sea pública o privada, y al final pues Arena hace como una graduación, ¿no? O sea, como con los niños también que se van a ir a una escuela regular y se les acompaña con todo el proceso de ir como ya
individualizando todas las habilidades, ¿no? O sea, eso es parte importante. Si en la familia no solo se va con que, bueno, ya se va a escuela y que les vaya muy bien al final del ciclo, ¿no? O sea, se les van dando pláticas donde se les va informando, se les va empoderando, esa es la palabra, para que ellos sepan qué es lo que sigue después de Arena, ¿no? Porque Arena al final es más controlado, o sea, Sí, no por todos supuesto. tienen la misma condición. Es un lugar seguro, Arena, vamos. Exactamente, pero allá afuera el ambiente es diferente, ¿no? Entonces, pues sí, es importante para eso el que los podamos preparar a ellos como familia, y no solo en la condición, sino también como en lo que puede llegar a pasar, ¿no? Eso también es importante. Hay miedo, me imagino, de los padres muchas veces, ¿no? De terminar ese ciclo seguro, bueno, no, ese momento seguro y pasar a la realidad, a la escuela común y corriente, ¿no? Es como una combinación de emociones, muy felices porque pues se van a graduar, porque ya, o sea, eso quiere decir que el niño está preparado para irse a una escuela regular, pero también existe este miedo porque pues probablemente en el transcurso de buscar una escuela se han topado con ciertas situaciones, ¿no? O sea, puede ser muy variado, entre que la escuela le dice, no, es que solo aceptamos tantos niños con autismo, la escuela que me gustó pues no tiene el programa de UDEI, que es la Unidad de Educación Inclusiva, no, pues es que nada más encontré escuela en la tarde y ya no vamos a poder venir a Arena, entonces como que hay ciertas situaciones que pueden estar ahí involucrándose para que haya una combinación de emociones. Me emociona lo que hacen ustedes en Arena, sinceramente. Me imagino los niños graduándose para llegar a las escuelas regulares y al mismo tiempo me pongo en el lugar de los padres, ¿no? Como tú dices, no encontré la escuela cerca, no tiene unidad de inclusión, tienen un cupo, ¿verdad?, para alumnos con esa condición. Regresando de corte, igual platicar un poco de cómo es ser, desde tu perspectiva como terapeuta y diagnosticadora de parte de Arena, cómo es ser un padre con un niño con autismo en Monterrey. Claro. Regresamos, está usted aquí en La Nocturna, quédese con nosotros. Seguimos platicando con Brenda Cruz sobre el espectro autista. Buenas noches, qué bueno que sigue aquí en La Nocturna. Seguimos platicando con Brenda Cruz, psicóloga de la Asociación Regiomontana de Niños Autistas. Y antes del corte, yo le comentaba que no me imaginaba cómo puede ser la vida de un padre que tiene un hijo con autismo. Yo en lo particular, mi hermana tiene un hijo que tiene esa condición, pero pues no era mi responsabilidad. O sea, ella es la que tenía que lidiar con todos los temas. Lo tuvo en una escuela de apoyo. El diagnóstico fue relativamente temprano. En su caso hubo temas también de que lo medicaban y todo, pero entonces, en tu experiencia, ¿cómo es ser el padre de un niño autista en Monterrey con las deficiencias que tú conoces y que tenemos? Digo, es muy complicado hablar desde la parte de ellos como papás con una condición. Yo también soy mamá, entonces hasta cierto punto entro en empatía con ellos, ¿no? Para saber las necesidades que ellos tienen. La verdad es que el vivir como padre de familia con un niño dentro de la condición implica muchos duelos desde la parte emocional, es decir, yo tengo un niño que mi mente me lleva a que va a ser un niño sano, o sea, nunca, cuando nace tu hijo no piensas si va a tener o no alguna condición, y vivir ese duelo de la parte del diagnóstico, y luego vivir un duelo en el que si va a entrar o no va a entrar a la escuela, un duelo de si va a hablar o no va a hablar, o sea, es como toda una montaña rusa de emociones, ¿no? Dentro de esta parte como familia, pues bueno, o sea, hay familias de todo, familia que tienen la oportunidad de tener los mejores médicos, de acercarse a los privados, y hay otras familias que te dicen no puedo, entonces pues estoy a lo que mi seguro social me indique, ¿no? Hay otras familias que te dicen me conformo con lo que me ofrece el gobierno, 45 minutos, 2 veces a la semana, y con la escuela está bien, y hay otras familias que dicen, no, me esfuerzo más de lo que debo para poder estar en algún centro que me dé la oportunidad de darle esas habilidades a mi niño, ¿no? Y todo eso
está bien. O sea, es algo que siempre tratamos de fomentarles a las familias. O sea, todo lo que hagan en pro de su niño está bien. Y hay familias que desisten en el camino porque también es cansado. Existe lo que es el burnout. O sea, también como cualquier trabajador existe, también el cuidador se cansa, ¿no? Por eso es importante tener un cuidado del cuidador. Y más con estas deficiencias aquí en Monterrey. La verdad es que Monterrey es una ciudad que tiene muchos lugares para atención del autismo. Eso es algo que sí es bien importante. En otras ciudades que hemos tenido la oportunidad de convivir, no existen como aquí la verdad es que en Nuevo León. Obviamente estamos hablando de la zona metropolitana, claro. Ya hay oportunidad de que en municipios más alejados se acercan, aunque sea mínimo a valoración, pero ya hay esa oportunidad, ¿no? O sea, la verdad es que en la zona metropolitana sí hay variados lugares a los cuales las familias se pueden acercar, y va a variar también en cuanto a costos. O sea, puede haber algo muy económico y también algo que puede ser muy, muy costoso, ¿no? Entonces, eso es algo que muchas familias ven, o sea, que hay la atención, y en el tema emocional, pues es como eso de los principales, o sea, que la familia logre empoderarse, que sepa y hay de todo, ¿no? Hay familias que el diagnóstico como, bueno, ya, ok, ¿qué sigue? Y hay familias que les cuesta más, ¿no? El tema del diagnóstico, y ahí también se ve la diferencia. O sea, una familia que el diagnóstico llega y bueno, ¿qué sigue, no? Y empiezan y buscan y hasta aprenden del mismo diagnóstico. Y hay otras que les cuesta más, entonces tardan un poquito más en la intervención y aprenden, pero aprenden a su ritmo, etcétera. Entonces, pues es variado, ¿no? Pero la verdad es que las familias aquí en Nuevo León, en Monterrey principalmente, sí hay lugares de mucha atención. O sea, hablando desde el Seguro Social hasta la parte de los municipios, o sea, ya hay varios municipios que tienen clínicas de atención. Entonces, pues ya hay como más conocimiento en esta parte, ¿no? Falta como sí ampliarlo a municipios más apartados, pero bueno, ya mínimo sabemos que las familias aquí tienen más oportunidades, ¿no? Para acercarse. Ahora, esa oferta, tanto pública como privada, de atención, se refleja también en acciones, y no políticas públicas, sí acciones dentro de la Secretaría de Educación, que es, digamos, el que pues, los va a tener que recibir y educar y atender durante el proceso pues que dura la intervención del caso de ustedes, ¿no? Que es de pequeñitos de los 15 años. Podríamos decir que sí. O sea, realmente la Secretaría de Educación pues no puede negarle el acceso a ningún niño porque pues está dentro de sus principales derechos, ¿no? Y está en la Constitución, ¿verdad? Sí, sí, principalmente, ¿no? Ahorita ya hay leyes enfocadas a niños dentro de la condición que tienen el derecho a la parte terapéutica, pero también en la escolar. Pero también yo veo mucho la parte de los maestros, depende de la actitud del maestro. O sea, hay maestros que quieren, se interesan y aprenden y aplican estrategias, y yo encontré esto y se ve el avance en el niño, y más porque lo he platicado con las familias dicen, es que con esta maestra avanzó muchísimo, pero hay otras que no. O sea, hay otras que se niegan completamente, que lo vea la psicóloga, que lo vea la trabajadora social, sí. Exactamente. Entonces no quieren aprender, ni siquiera se dan la oportunidad de conocer al niño, les recortan el horario, etcétera. Entonces, pues se ve más que nada en la actitud del maestro, ¿no? Que vaya a estar a cargo del niño. Entonces, pues Secretaría pues lo hace de manera general, pero que ya la aplicación ya sea como que algo que se haga, pues ya es más complicado, ¿no? Pero sí también se ve en la actitud del maestro, y el detalle es que se refleja en los niños. O sea, hay niños que cuando sienten el rechazo, luego empiezan las conductas y ya no quieren ir y lloran más y hacen como más rabietas, etcétera. Entonces, pues uno se da cuenta, ¿no? Hasta los mismos papás se dan cuenta de esa parte. Comparado con otros estados, ¿está mejor Nuevo León en el caso de la atención de niños autistas? No hablo de la Ciudad de México, de Guadalajara, que son similares, pero... Pues no diría que mejor, o sea, sí creo que vamos como a la par, nos estamos actualizando todos, pero en este caso sí, Nuevo León sí tiene más lugares de atención. Por ejemplo, pues hay centros conocidos que también atienden a autismo,
y no se han podido establecer aquí, pues porque realmente Nuevo León sí tiene más lugares de atención, por decirlo de cierta manera, ¿verdad? Ahí en redes de repente nos dicen, hay algo para Saltillo, etcétera, pero pues es por lo mismo. Sí han llegado gente, en particular en mi departamento en valoración, que vienen de otros estados, ¿no? Entonces, cuando fue pandemia, se hacían valoraciones en línea y también había como ese acercamiento, porque había la oportunidad. Entonces, pues, yo no diría que mejor, pero sí somos un estado que tiene más oportunidades. Ahora, ahorita que hablabas de que depende del maestro, que es finalmente quien aplica o quien tiene que atender al niño, ¿has visto un cambio generacional entre los maestros que están actualmente ejerciendo, que están entrando? ¿Hay más conciencia ahora de la condición del espectro autista? Sí, mucho. O sea, sí se nota que las generaciones más actuales, y no estoy hablando tanto de los que tienen 20, sino también hablando de un poquito más, con más experiencia, sí se nota una diferencia. O sea, y hay veces que alguno que otro que ya está a lo mejor por cumplir sus años de servicio, también muestran este interés, pero es por esa influencia que hay de la actitud, ¿no? De esa aptitud que ellos tienen. Pero sí, o sea, el cambio generacional también influye mucho en que ellos tengan el interés, que tengan más aceptación y que por lo tanto también quieran aprender más. ¿Cuál sería el porcentaje de niños autistas o la media, la tasa de niños autistas que hay en Nuevo León? En Nuevo León no tengo la cifra, pero en cuanto al país, México, en un estudio de ya hace varios años, en el 2016, se hablaba de que 1 de cada 115 niños presentaban el trastorno del espectro autista. ¿No hay datos actualizados ni se ha dado seguimiento a eso? No, o sea, ahorita hasta el momento no. Solo en Estados Unidos sí ha habido estudios más recientes. En el 2024 se hablaba de 1 en cada 36. Y este año 1 de cada 31. Entonces sí ha ido como incrementando la probabilidad. ¿Y a qué se debe? O sea, digo, ¿por qué ahora se ha ido incrementando esa posibilidad de estar dentro del espectro autista? Se dice que es multifactorial. Hay como un principal factor que puede ser el tema genético, es decir, que puede deberse a algún tipo de mutación genética. No se ha encontrado realmente como la principal causa, pero también estamos hablando de cuestiones ambientales, de alimentación, de bacterias, etcétera, que pudieran también estar influyendo en que haya incrementado la prevalencia de la condición de autismo. Uno de los grandes mitos que hay bulos en internet, ¿verdad? Y hay teorías de conspiración y hasta youtubers que están hablando de eso, es que las vacunas generan autismo, provocan el autismo. Eso fue un estudio que ya se descartó. De hecho, sí había como una coincidencia que en cierta vacuna a la edad de 1 año y medio, me parece, o año 8 meses, los niños presentaban la regresión. Pero ¿qué pasaba luego en esos casos que no había esa regresión y que como quiera presentaban la condición? Entonces sí fue un estudio que se vio que el doctor estaba haciendo como fraudulento y se descartó que las vacunas fueran las que provocaran la condición del trastorno del espectro autista. Mitos como esos afectan mucho, ¿no? a los niños y a las familias que tienen que enfrentar esta condición, ¿no? Sí, más porque últimamente en años más actuales otra vez se están volviendo como este tema de las antivacunas. O sea, sí hay familias que por X o Y razón han decidido no vacunar a sus niños cuando pues hay una investigación siempre detrás de ellas, ¿no? Entonces, claro que afectan. O sea, estos mitos llevan a eso, al rechazo, a hacer cosas que ya se han ido investigando y que se han ido como rechazando ciertos mitos. Entonces, pues sí llegan a afectar a nuestros niños. No, hay una tontería, sinceramente. Eso de no vacunar a los niños va en contra de todo el sentido común el cual yo crecí, que tú creciste, donde principios del siglo pasado, ¿verdad?, empezaron las vacunas a popularizarse o a implementarse como política pública de salud. Entonces es una tontería que ya en el siglo XXI, ¿verdad?, haya padres y madres jóvenes que digan, no, las vacunas les hacen daño a mis niños. ¿Cómo? No, y eso ha provocado que pues ya haya casos recientes de sarampión, etcétera, otras enfermedades que ya se habían erradicado. Entonces, pues, hablar de que si la vacuna provocara eso, pues yo creo que todos estaríamos dentro de la condición, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sus sí, sus no, es algo que afecta. Volviendo al tema de la oferta y de la forma en cómo la oferta para atender a los niños con autismo y la forma en cómo reaccionan los padres de diferente manera,
Quiero, entender, ¿no?, que entre menos recursos tengan los padres y tener un niño con esta condición, más complicada la tiene, ¿no? Sí, o sea, sí realmente eso se ve reflejado, porque buscan atención pues que vaya de acuerdo a sus necesidades pues también económicas, ¿no? Arena en particular sí trata de apoyar a las familias. El 70% de nuestras familias tienen un porcentaje de apoyo que va de acuerdo a sus ingresos como familia que tengan, ¿no? Entonces sí tratamos de apoyar de esa manera, acercándonos a empresas, acercándonos también a donde trabajen para que también les puedan apoyar. Pero pues ahí vemos, ¿no? Porque hay familias que a pesar de que tienen más necesidad de ayuda económica, son quienes más se esfuerzan por estar tratando a sus niños, ¿no? Entonces se ve el agradecimiento también de las familias ante eso. Vamos a un corte y regresamos aquí en La Nocturna. Seguimos platicando sobre los mitos y realidades del autismo. No se vaya, quédese aquí en el 28, por favor. Qué bueno que sí, aquí en La Nocturna estamos platicando con la psicóloga Brenda Cruz de la Asociación Arena de cómo es enfrentar como padre de familia y ellos en la asociación que tienen, a ayudar a los niños que están dentro del aspecto autista. Ya hablamos de lo bueno que tiene Monterrey, de que hay mucha oferta, pero ¿qué le falta a Monterrey para estar todavía mejor a la ciudad, al estado, en la atención a los padres y a los niños con autismo? Qué pregunta tan difícil, pero yo creo que es eso, ¿no? Más oportunidades para las familias que sean más cercanas y accesibles, pues, para cada municipio, ¿no? O sea, cada municipio ha hecho el intento y lo han estado haciendo bien, pero les falta como esta especialización, ¿no? O sea, sí lo abren, pero no hay como tanto conocimiento de la condición y al final, pues, las familias terminan no acercándose o huyendo de ahí, pues porque no ven los mismos avances que ven en a lo mejor alguna otra institución, ¿verdad? Entonces nada más eso, o sea, el que se vuelvan especialistas en lo que están haciendo, vaya, para que cada municipio pudiera tener la atención y que sea más cercano a la familia y que sea más accesible también, pues, para ellos, ¿no? Ustedes como asociación, digo, hablas de que fueron madre de familia que en su momento, hace una generación ya completa, hace 27 años, ya es una generación, deben de tener esos niños alrededor de 35, 38 años. ¿Han ustedes buscado o promovido iniciativas de reforma, acciones específicas para que ya sea política pública la atención al autismo? Porque estoy entendiendo que no lo es, o sea, que son decisiones de buena voluntad política, ¿verdad? En tanto alcaldes y de gobierno del Estado, para atenderlo. ¿Han buscado institucionalizar esta atención? Son más las familias son las que han buscado como esta parte de acercarse más a las leyes, a reformar todo esto para poder darle una mejor atención a los niños, o sea, que sea algo más público. Son ellos los que más se mueven en esta parte, ¿no? Arena apoya en lo que realmente puede, pero ellos son principales en esta parte, que son los que lo viven prácticamente, ¿no? El día a día, ellos son quienes mueven ahí pues iniciativas que tienen esa voz para poder compartir todo esto, entonces ellos son los principales. Creo que en el corte hablábamos, bueno, al inicio hablábamos de que en la cultura popular, en la televisión, se empieza a hablar más del aspecto autista. ¿Tú consideras que sí ayuda, que dentro de series de televisión, que haya mismo, incluso he visto comediantes que se presentan a sí mismos como que tienen el aspecto autista, ayuda a que se tome conciencia y se trabaje más y se apoye más a los niños con esa condición? Sí ayuda, porque uno de los principales mitos era que el autismo solo había en niños, y entonces pues ya vemos que el autismo también está presente en los adultos, ¿no? Entonces que hay adultos por ahí que tienen autismo y que pues es importante también darles esa atención, también ayuda a visibilizar
esa condición, ¿no? Y también a darse cuenta que es eso, es una condición de vida, o sea, no es una enfermedad, todos pueden convivir en un mismo mundo sin tener que rechazarlos, entonces está bien, o sea, está bien, pero también es importante conocer un poquito más para saber cómo puedes ayudar a alguien si en algún momento te lo puedes llegar a topar en la calle, etcétera. Entonces ya mínimo el saber, ya no dices, es un niño que está chiflado, que no le ponen atención, no, bueno, puedes ya llegar a pensar, bueno, a lo mejor tiene una condición, ¿no? Y ya no juzgas antes de conocer. Eso es lo principal, ¿no? Digo, es común, y a mí me pasó, le ha pasado a mucha gente, ves a un niño con una conducta disruptiva, pues, está chiflado, no tienen control, ¿verdad? No tiene disciplina, y eso es, digamos, el mito más común, ¿no? De respecto a los niños con autismo, ¿no? Sí, es de los principales mitos, ¿no? Que están chiflados, que no les ponen la atención o que ya les pusieron mucho tiempo televisión y por eso no se desarrollan, entonces, pero no, o sea, el saber que hay una condición y que realmente hay algo que sí les impide la parte de lo social, la comunicación, digo, yo percibo la condición como ellos ven el mundo de manera diferente, o sea, entonces más simple y a veces eso ayuda más que lo veamos como, pues como una persona que no está dentro del espectro, pero sí es importante que sepamos que ya al momento que puede haber una condición, bueno, ya no juzgamos, ¿no? Entonces, ¿a qué te refieres cuando ven el mundo más simple? O sea, digo, lo he escuchado varias veces, te lo recordé, cuando hablan de aspecto autista. ¿A qué se refieren con que ven el mundo más simple? Pues no se meten en tantas complicaciones sociales, o sea, pues se comunican como ellos creen conveniente comunicarse, el juego es más sencillo, o sea, no hay tanta esta cuestión, o sea, sí hay emociones porque obviamente son personas, pero nosotros a veces complicamos tanto la parte emocional y repensamos cosas y eso provoca otro tipo de situaciones, ¿no? Como ansiedad, depresión, y ellos no, o sea, ellos es pues como que, bueno, no me hizo caso, pues yo voy y juego con otro niño o busco otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, a veces eso yo lo veo así como que un mundo lo ven diferente y a lo mejor más simple que como lo vemos nosotros y eso no les provoca a veces, no en todos los casos, sí, pero no les provoca tantas situaciones que muchos de nosotros podemos estar viviendo en este momento, ¿no? Sí, como me imagino, ya he escuchado, aparte de familia, ¿verdad? Que en kinder, ¿no? En kinder sobre todo, ¿verdad? Ya hay esos grupitos, ¿no? De niños que hacen casi, ¿cómo se dicen? Pues no pandillas, ¿verdad? Pero sí grupitos, ¿verdad? Que se identifican de una u otra manera, ¿no? Y parte de la manera de excluir, de dejarlos fuera o de entrar a alguien es eso, es poner demasiadas condiciones a la interacción. Y un niño con autismo puede decir, bueno, pues X, ¿verdad? Yo me voy a hacer a lo que a mí me gusta hacer, sí, o sea, estar en los juegos, a correr, etcétera. Y también hablando de la parte de ser más visible, se hacen niños más empáticos también, o sea, sí se han creado niños más empáticos en el que, bueno, algo pasa, yo te ayudo, yo te apoyo, yo te oriento y eso ayuda más a los niños, ¿no? O sea, empieza a atraerles el tema de otro niño, acercarse a otras personas, entonces pues es bueno la parte de visibilizar qué está pasando con la condición. Ahorita que lo comentas, esto le pasó a mi sobrino, que tiene la condición. En secundaria tenía dos amigos que siempre se sentaban a su lado, ¿verdad? Y lo ayudaban y lo guiaban y lo apoyaban en situaciones estresantes. Él sí tenía muchas conductas disruptivas en el salón, ¿verdad? Aún pues sí llevaba una escuela de apoyo y todo, pero pues de repente tenía conductas disruptivas y lo ayudaban mucho en eso, ¿no? Y sí me sorprendió cuando lo supe, ¿no? Que había niños que ayudaban, ¿no? Uno se imagina que pues, todos los hacen a un lado, al menos frente a los demás niños, ¿no? Frente al público. Y es igual, es de todos. Hay chicos o niños, chicos, adolescentes, adultos que los aceptan y hay otros que, o sea, no buscan involucrarse, ¿verdad? También hay de ambas partes. Comparado con otros países, ahora sí, ¿no? Sí hay países, otras sociedades que sí tienen esa atención hasta que son adultos hacia los autistas. Sí, de donde yo más he escuchado es de España. O sea, España en esa parte sí está más avanzado, o sea, hay más atención, hay hasta como casas hogar también para chicos dentro de la condición donde siguen fomentando pues estas parte de las habilidades. Aquí en Monterrey sí hay, está más apartado de la zona metropolitana, pero
los hay y hay para otras condiciones, o sea, es para otras condiciones y están empezando a incluir el autismo. ¿Cómo sería la atención ya a ese nivel de edad o ya a ese nivel de, pues, de necesidad de interacción social y otras necesidades? ¿Cómo es el enfoque que se aplicaría con ellos? Depende de las habilidades que tiene la persona, o sea, si es una persona que tiene habilidades, vamos a decirlo, que pueden funcionar en algunos contextos, pues va a depender la necesidad. Si la necesidad es más emocional, es decir, ocupan más este apoyo como emocional, continuo, semana tras semana, ese es el apoyo. Pero hay chicos o personas que tienen más necesidades de apoyo, o sea, siguen requiriendo ya, a pesar de su edad, en la adultez, siguen necesitando la ayuda constante, claro, física, verbal, etcétera. Entonces, pues esa es la parte de seguir trabajando, que sean autónomos e independientes, o sea, que sigan realizando actividades ellos solitos, ¿no? O sea, desde cosas muy básicas, o sea, bañarse, prepararse alimentos, tener hasta un trabajo. Okay, un trabajo también es parte de esta funcionalidad ya de adultos. ¿Hay empresas que tienen la política de incluir a personas en el aspecto autista como empleados? Sí, sí las hay, son contaditas, pero hay, o hay también fundaciones que implementan trabajos para personas dentro de la condición. Finalmente, bueno, nos quedan 3 minutos de programa. Sí, pues nos gustaría que platicaras un poco más de Arena, cómo se pueden acercar con ustedes, desde qué tipo de apoyo inicial y como ya, bueno, que ya me dijiste que hasta los 15 años es como los atienden, pero cuáles serían los principales apoyos que tiene Arena para los padres y para los niños con autismo. Arena brinda el servicio desde valoración. La valoración es como esta primera entrevista para saber si el niño presenta o no presenta las características de la condición, y pues damos la atención terapéutica hasta los 15 años para chicos que no se lograron incorporar a lo mejor en un ambiente educativo regular, y hay otros programas, en este caso el vespertino, que sí hay chicos que ya están en una escuela regular, pero ocupan como este complemento de terapias, ¿no? A contraturno de su escuela. Es como de los principales programas que tiene Arena. También hay gente que se acerca de voluntariado, podemos también ver los prestadores de servicio social y prácticas profesionales también para aprender sobre la parte de la condición. Sí es un poquito más interno lo del empoderamiento familiar, o sea, el acercamiento a las familias, porque sí tratamos de enfocarnos más a nuestras familias, pero principalmente y el primer contacto con Arena va a ser así, por medio de la valoración, entonces para brindar el servicio de terapias. ¿Cómo los pueden buscar? ¿A qué teléfono? ¿En redes sociales? ¿Cómo los buscan? Arena tiene 3 unidades, pero la principal es la de Unidad Country, que en redes sociales estamos como Arena Autismo, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, todo ahí estamos en redes sociales. El número de Unidad Country es el 8183 48 8000. Ahí pueden contactarlos si tienen la necesidad de un primer contacto. Así es, y ya si requieren alguna valoración en cualquiera de las otras 2 unidades, que es Santa Catarina o Apodaca, pues ahí también les pueden orientar. Como asociación, ¿siguen en la meta de ampliarse o sienten ustedes que sus capacidades ya están, si no topadas, y en un tema de una dificultad de crecer? Vamos. No, sí queremos crecer. En particular, Unidad Apodaca atiende población un poquito más reducida, estamos pensando en algún momento crecer. También había visión de un cuarto centro dentro del estado, pero todavía no hay como forma un poquito de ese proyecto, claro, pero sí queremos crecer para seguir brindando atención a más niños y familias. Una pregunta que se me acaba de caer en la mente. ¿Cuál es el porcentaje de niños con autismo que realmente no puede integrarse a las escuelas regulares? Pues no hay un porcentaje, o sea, no hemos realmente hecho como esta estadística nosotros, pero sí es importante que la gente sepa, y que creo que es parte de los mitos, que hay chicos que probablemente no pueden desarrollar habilidades para irse a una escuela regular, entonces, pero sí se les puede brindar todavía una atención. También en lo público existen los CAM, que es un centro de atención múltiple, y Arena pues les puede brindar la atención hasta los 15 años, porque sí hay una cantidad de niños que a lo mejor no pueden incorporarse. Nos ha pasado también que se incorporan y terminan regresando porque ya llega a un nivel en el que ya no les pueden brindar
más atención. Entonces, pues sí, no tenemos una estadística como tal, pero sí es, o sea, sí es grande. O sea, sí hay una gran mayoría que no puede lograr integrarse adecuadamente. Adecuadamente. ¿Es más complicado en las escuelas públicas que las privadas? Híjole, es que están como en un mismo nivel. Es un tema sistémico, por eso decirlo. Sí, o sea, no hay como que esto es mejor, no, realmente creo que es muy parecido. O sea, también va de actitud y aptitud del lugar, pero sí es muy parecido, sinceramente. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que esperamos que hayan disipado las dudas la gente que nos está sintonizando, que haya disipado esas dudas, que le quede claro que es una condición y que la van a tener toda la vida, y que lo relevante aquí es que las personas que la tienen lleguen a su vida productiva autónomos, con la capacidad de tener un empleo y sin discriminación, sobre todo, ¿no? Para todas estas personas. Muchas gracias por habernos acompañado. La verdad es que, Brenda, estoy muy... yo en lo personal, como anécdota, mi hermana tiene, como ya lo dije, tiene un hijo con esa condición, pero sí no me imagino lo que es ser padre, con la preocupación de qué va a ser de mi hijo cuando se supone que tenga que estar terminando la universidad, 20, 21 años, 22 años, y tenga que valerse por sí mismo, ser productivo por sí mismo. Pero muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que toda la información que tú nos daste, y que tengan ustedes la posibilidad de crecer y ayudar más a la población de Nuevo León. Muchas gracias por invitarme. Muy buenas noches, esto fue La Nocturna. Gracias por acompañarnos. Aquí yo soy Alejandro Silva y espero que usted también se haya quedado con todas las dudas resueltas que tenía sobre la condición del espectro autista. Muy buenas noches. Hasta luego.